Era un viernes por la noche, exactamente a las 10:43, cuando Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, recibió llamada telefónica urgente de uno de sus operadores políticos más confiables en Coahuila, diciéndole que necesitaba revisar inmediatamente serie de documentos que acababan de ser filtrados a pequeño grupo de periodistas locales y que revelaban algo que Moreno había sospechado durante semanas, pero no había podido confirmar. Rubén Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, coordinador de la bancada priista en Cámara de Diputados y figura poderosa dentro de las estructuras del partido, particularmente en región norte del país, había estado negociando secretamente con el liderazgo de Morena sobre posible acuerdo de cooperación que esencialmente comprometía posición oficial del PRI como partido de oposición a cambio de protección. Para él y su hermano Humberto Moreira, quien enfrentaba múltiples investigaciones por presunta irregularidad administrativa durante su propio tiempo como gobernador de Coahuila. Los documentos que el operador envió a Moreno mediante canales encriptados incluían correos electrónicos entre Rubén Moreira y operadores políticos cercanos a presidenta Claudia Sheinbaum, actas de reuniones secretas que habían ocurrido en ubicaciones discretas en Ciudad de México y, lo más condenatorio, borradores de acuerdo formal que detallaba términos específicos del pacto que Moreira estaba negociando. Según estos documentos, Moreira había ofrecido garantizar que bancada priista en Cámara de Diputados no bloquearía legislación clave del gobierno de Sheinbaum, particularmente reformas constitucionales que Morena estaba impulsando y que requerían mayoría calificada, que no tenían sin cooperación de algunos diputados de oposición. A cambio, el gobierno acordaría instruir a Fiscalía General para que archivara investigaciones pendientes contra Humberto Moreira y proporcionaría protección similar para Rubén mismo respecto a acusaciones que habían comenzado a surgir sobre irregularidades durante su gestión como gobernador. Para Moreno, las implicaciones de estos documentos eran masivas. Si eran auténticos y no había razón inmediata para dudar, dado nivel de detalle y especificidad que contenían. Entonces, uno de los líderes más poderosos del PRI estaba activamente socavando posición del partido como oposición y estaba haciéndolo no por principios o por bien del país, sino puramente para protección personal de él y su familia de consecuencias legales de su propia conducta cuestionable. Era compromiso no solo al liderazgo del partido, sino a concepto mismo de oposición democrática responsable. Moreno convocó inmediatamente reunión de emergencia de su círculo más cercano, incluido su jefe de operaciones políticas, su asesor legal principal y su director de comunicaciones. La reunión comenzó a medianoche en oficina privada de Moreno y continuó hasta 4 de la mañana. Mientras equipo revisaba documentos meticulosamente, verificaba autenticidad mediante contactos que tenían acceso a sistemas internos de Cámara de Diputados y que podían confirmar que algunos de los emails habían sido enviados desde cuentas oficiales de Moreira, y debatían estrategias sobre cómo y cuándo hacer pública esta información, de manera que maximizara impacto mientras minimizaba riesgo de que Moreira y Morena pudieran desacreditar revelaciones como fabricación o distorsión. La decisión fue moverse rápidamente antes de que Moreira supiera que documentos habían sido filtrados y pudiera preparar defensa o contraataque. Moreno convocó conferencia de prensa extraordinaria para domingo por la tarde, timing inusual que aseguraba cobertura mediática máxima, porque domingos típicamente tenían menos noticias competitivas y porque urgencia de conferencia en fin de semana señalaba que era algo de importancia extraordinaria. Invitaciones fueron enviadas a todos los medios principales con mensaje críptico de que Moreno revelaría evidencia de compromiso al PRI y a oposición democrática por parte de figura prominente dentro del partido. Anticipación fue inmediata con especulación rampante en redes sociales sobre quién sería objetivo y qué exactamente sería revelado. El domingo a las 5 de la tarde, sala de conferencias de oficinas nacionales del PRI estaba absolutamente repleta con más de 300 periodistas de prácticamente todos los outlets importantes de México, así como corresponsales internacionales que habían sido atraídos por promesa de
de revelación explosiva. Cámaras de televisión llenaban parte trasera de sala y evento sería transmitido en vivo por múltiples canales, reconociendo que esto era momento político de potencial importancia histórica. Moreno entró acompañado solo por su asesor legal y sin ceremonia preliminar comenzó inmediatamente con declaración que captó atención completa de audiencia. Esta tarde voy a presentar evidencia documental de uno de los compromisos más serios en historia reciente del PRI, evidencia que muestra que coordinador de nuestra bancada en Cámara de Diputados ha estado negociando secretamente con gobierno de Morena para socavar posición de nuestro partido como oposición democrática, no por razones de principio o de bien del país, sino puramente para proteger a él y a su familia de investigaciones legítimas sobre irregularidades administrativas. Estoy hablando de Rubén Moreira Valdés. La mención del nombre de Moreira generó murmullo audible en sala, porque aunque había habido especulación sobre varios posibles objetivos, Rubén era figura particularmente poderosa y señalarlo tan directamente era movimiento extraordinariamente audaz que sugería que Moreno tenía evidencia extremadamente sólida o estaba tomando riesgo calculado masivo. Moreno procedió a proyectar en pantalla grande detrás de él series de documentos, comenzando con correos electrónicos entre Moreira y Carlos Ramírez, quien era identificado como operador político cercano a presidenta Sheinbaum. Los emails mostraban conversaciones que se extendían durante 3 meses discutiendo términos de posible acuerdo de cooperación. En uno particularmente condenatorio de hace 6 semanas, Moreira escribía textualmente: "Estoy dispuesto a asegurar que bancada priista no bloqueará reforma judicial ni otras prioridades legislativas del gobierno, siempre que tengamos garantías escritas sobre protección para mi hermano y para mí respecto a investigaciones actuales y futuras. Necesito que esto sea vinculante, no solo promesas verbales. Estamos arriesgando mucho políticamente y necesitamos seguridad real". El email era devastador porque mostraba en palabras del propio Moreira que estaba dispuesto a comprometer posición del PRI en temas legislativos fundamentales explícitamente a cambio de protección legal personal. No había manera de caracterizar esto como algo diferente de quid pro quo cuestionable, donde estaba vendiendo influencia que tenía como líder de bancada legislativa para beneficio personal. Moreno continuó mostrando documento tras documento, cada uno añadiendo otra capa a narrativa del compromiso que estaba construyendo. Había acta de reunión secreta que había ocurrido en residencia privada en Las Lomas, donde Moreira se había encontrado con secretario de Gobernación para discutir detalles del acuerdo. Había borrador de memorándum de entendimiento que detallaba específicamente qué legislación Moreira garantizaría que pasaría y qué protecciones legales recibiría a cambio. Y quizás más condenatorio, había grabación de audio de conversación telefónica entre Moreira y su hermano Humberto, donde Rubén explicaba que había logrado negociar de que protegería a ambos de procesos legales siempre que pudiera entregar votos suficientes de bancada priista para dar a Morena mayoría calificada que necesitaban. Moreno permitió que grabación jugara por casi 2 minutos en sala silenciosa, donde única interrupción era sonido de periodistas tecleando frenéticamente en laptops o susurrando a colegas. En la grabación, voz de Rubén Moreira era claramente identificable para cualquiera que lo conociera y contenido era inequívoco. Estaba diciéndole a su hermano que el gobierno había acordado que si podía entregar votos priistas necesarios para aprobar reforma judicial, entonces Fiscalía recibiría instrucciones de cerrar investigaciones contra Humberto, citando falta de evidencia suficiente, y que Rubén mismo recibiría inmunidad implícita de investigaciones futuras
mediante entendimiento con funcionarios apropiados. Moreno dejó que peso de evidencia se asentara antes de continuar con su denuncia verbal. Lo que Rubén Moreira ha hecho no es simplemente error de juicio político, es compromiso fundamental a todo lo que oposición democrática debe representar. Su trabajo como coordinador de bancada es representar posiciones del PRI y defender intereses de ciudadanos que votaron por diputados priistas, no vender esa representación al mejor postor para protegerse a sí mismo y a su familia de consecuencias de su propia conducta cuestionable alegada. Y quiero ser absolutamente claro, esto no fue autorizado por mí como presidente del partido, no fue discutido en Consejo Político Nacional, no fue consultado con estructuras territoriales del PRI, fue acción unilateral de individuo que puso sus intereses personales por encima de intereses institucionales del partido y de responsabilidad democrática hacia ciudadanía. Moreno luego anunció acciones que tomaría inmediatamente. Estoy solicitando formalmente a Consejo Político Nacional que convoque sesión extraordinaria para considerar expulsión de Rubén Moreira del PRI por violación grave de estatutos partidistas y por conducta que daña reputación e intereses del partido. Estoy solicitando a bancada priista en Cámara de Diputados que remueva inmediatamente a Moreira como coordinador y elija nuevo liderazgo que no esté comprometido con gobierno. Y estoy presentando denuncia formal ante Fiscalía General sobre posible obstrucción de justicia y tráfico de influencias basado en evidencia que he presentado hoy. No puedo permitir que este compromiso quede sin consecuencias, porque hacerlo sería enviar mensaje de que este tipo de conducta es aceptable. Y no lo es. La conferencia de prensa duró casi 2 horas con Moreno, respondiendo preguntas de periodistas que querían verificar autenticidad de documentos, entender cómo habían sido obtenidos y explorar implicaciones políticas más amplias de revelaciones. Respecto a autenticidad, Moreno ofreció permitir que expertos forenses independientes revisaran documentos y grabaciones. Respecto a cómo fueron obtenidos, dijo solo que habían llegado a él de fuentes dentro del aparato gubernamental que estaban preocupadas sobre irregularidad del proceso democrático. Respecto a implicaciones, argumentó que esto demostraba exactamente por qué reforma de instituciones de justicia era necesaria, porque el sistema actual permitía que políticos poderosos negociaran inmunidad a cambio de favores políticos. La reacción inmediata fue explosiva. Dentro de minutos de conclusión de conferencia de prensa, clips de momentos más dramáticos, particularmente reproducción de grabación de conversación entre hermanos Moreira, estaban circulando viralmente en todas las plataformas de redes sociales. Hashtags como Moreira traidor y pacto secreto expuesto comenzaron a atender inmediatamente y demanda de respuesta de Rubén Moreira fue instantánea y universal. Políticos de múltiples partidos, incluidos algunos de Morena, expresaron shock ante revelaciones, aunque operadores de Morena rápidamente comenzaron a negar que gobierno había estado involucrado en cualquier negociación inapropiada, caracterizando contactos con Moreira como parte de diálogo político normal entre poderes ejecutivo y legislativo. Para Rubén Moreira, situación era catastrófica. Intentó responder esa misma noche mediante declaración escrita distribuida a medios, donde negaba categóricamente haber negociado pacto secreto con gobierno y caracterizaba documentos presentados por Moreno como fabricaciones o distorsiones sacadas de contexto de conversaciones legítimas sobre cooperación legislativa en temas de interés nacional. Los emails que Moreno mostró son o fabricados completamente o han sido editados maliciosamente para hacer parecer algo inapropiado cuando en realidad eran discusiones normales sobre cómo diferentes fuerzas políticas pueden trabajar juntas en temas donde hay consenso. La grabación de audio
supuestamente de conversación con mi hermano. No puedo verificar su autenticidad, pero suena como fue creada mediante inteligencia artificial o editada de múltiples conversaciones diferentes. Esto es destrucción de reputación pura por presidente del PRI, que está desesperado por desviar atención de sus propios problemas de liderazgo. La defensa de Moreira era débil y poco convincente. No negó específicamente autenticidad de documentos individuales, sino que intentó sembrar duda general sobre todo el paquete de evidencia. No explicó por qué tendría conversaciones normales sobre cooperación legislativa que no serían compartidas con liderazgo de su propio partido, y no abordó en absoluto los detalles específicos contenidos en borrador de memorándum sobre quid pro quo entre votos legislativos y protección legal. Para observadores experimentados sonaba como defensa de alguien que había sido atrapado sin preparación y estaba improvisando respuestas sin beneficio de asesoría legal sofisticada o estrategia comunicacional coherente. Al día siguiente, lunes, presión sobre Moreira intensificó dramáticamente cuando varios miembros de bancada priista en Cámara de Diputados comenzaron a hablar públicamente expresando shock ante revelaciones y diciendo que Moreira nunca había consultado con ellos sobre negociaciones con gobierno y que se había estado comprometiendo posiciones del partido sin autorización apropiada. Entonces no podía continuar como coordinador. Para martes por la mañana, aproximadamente 40 de los 67 diputados priistas habían firmado cartas solicitando reunión urgente de bancada para discutir liderazgo, y varios habían declarado públicamente que votarían para remover a Moreira como coordinador si reunión era convocada. El momentum contra él era abrumador y aparentemente imparable. Moreira intentó contraatacar mediante conferencia de prensa propia el martes por la tarde, donde apareció flanqueado por su hermano Humberto y por varios aliados políticos de Coahuila. Argumentó que revelaciones de Moreno eran parte de vendetta personal motivada por disputa sobre control de estructuras del PRI en región norte y que timing de revelaciones era sospechoso, coincidiendo con momento cuando Moreira había estado cuestionando internamente decisiones estratégicas de Moreno. Presentó sus propios documentos, supuestamente mostrando que Moreno mismo había tenido conversaciones con operadores de Morena sobre posible cooperación en temas legislativos, sugiriendo que acusaciones eran hipócritas, pero documentos que Moreira presentó eran mucho menos específicos y condenatorios que los que Moreno había revelado sobre él, y su intento de crear equivalencia moral no fue convincente para la mayoría de observadores. Lo más dañino para Moreira fue cuando dos de los operadores políticos mencionados en emails revelados por Moreno, Carlos Ramírez del lado de Morena y Patricia González, quien había servido como intermediaria, comenzaron a hablar públicamente confirmando que conversaciones habían ocurrido y que, aunque no admitían explícitamente que había sido quid pro quo cuestionable, reconocían que términos de cooperación legislativa y tratamiento de investigaciones legales habían sido discutidos en mismas reuniones, de manera que hacía difícil negar que estaban vinculados. Ramírez, en entrevista con Periódico Nacional, dijo: tuvimos conversaciones con coordinador Moreira sobre múltiples temas, incluida agenda legislativa, y también discutimos preocupaciones que él tenía sobre lo que consideraba investigaciones politizadas contra su familia. No voy a caracterizar naturaleza exacta de esas discusiones, pero confirmo que ocurrieron. Esta confirmación parcial, aunque cuidadosamente fraseada para evitar admisión de conducta ilegal, era suficiente para validar narrativa básica de Moreno, de que Moreira había estado en negociaciones inapropiadas. Para miércoles, menos de 72 horas después de conferencia de prensa explosiva de Moreno, la posición de Rubén Moreira como coordinador de bancada priista era insostenible. Bancada convocó reunión de emergencia y por votación de 52 a 15 removió a Moreira del liderazgo y eligió nuevo coordinador interino. En declaración después de votación,
nuevo coordinador, dijo que bancada no podía funcionar efectivamente bajo nube de sospechas sobre lealtades y motivaciones de su líder y que remoción era necesaria para restaurar credibilidad del PRI como oposición responsable en Cámara de Diputados. Moreira aceptó resultado de votación, pero emitió declaración amarga acusando a Moreno de haber orquestado campaña de destrucción política contra él mediante fabricación y manipulación de evidencia y prometiendo que verdad eventualmente saldría sobre lo que realmente había motivado el señalamiento. El Consejo Político Nacional del PRI se reunió la semana siguiente para considerar solicitud de Moreno de expulsión formal de Moreira del partido. Debate fue intenso con defensores de Moreira argumentando que expulsión era castigo excesivo, particularmente dado que autenticidad completa de toda evidencia presentada por Moreno no había sido independientemente verificada y que Moreira merecía debido proceso apropiado antes de ser removido de partido al que había pertenecido durante décadas, pero mayoría eventualmente votó a favor de suspensión temporal de membresía de Moreira pendiente de investigación más exhaustiva por comisión disciplinaria del partido. Fue compromiso que satisfizo demanda de Moreno de acción inmediata mientras dejaba abierta posibilidad de eventual reinstalación si investigación determinaba que acusaciones no estaban completamente sustanciadas. Para Moreno, episodio representó victoria política significativa. Había identificado amenaza real a su liderazgo en forma de Rubén Moreira, quien, con su base de poder en región norte y su control de bancada legislativa, había sido capaz de desafiar autoridad de Moreno de maneras que pocos otros priistas podían. Había neutralizado esa amenaza mediante exposición dramática y pública que había destruido credibilidad de Moreira y había resultado en su remoción de posiciones de poder y había enviado mensaje a otros dentro del partido que pudieran estar considerando desafiar su liderazgo de que tenía capacidad de intelligence gathering y disposición de usar información devastadora contra adversarios internos. Fue demostración de poder político crudo que fortaleció posición de Moreno, al menos en corto plazo, aunque a costo de profundizar divisiones dentro del partido y de confirmar percepción de muchos de que PRI era consumido por luchas internas viciosas. Para Rubén Moreira, episodio fue desastre personal y político del cual sería extremadamente difícil recuperarse. Había perdido posición de liderazgo que le daba influencia significativa en proceso legislativo nacional, había sido suspendido del partido que había sido su hogar político toda su vida adulta y estaba ahora bajo escrutinio intensificado tanto de Fiscalía como de medios de comunicación que estaban investigando no solo alegaciones sobre pacto secreto, sino también acusaciones más amplias de irregularidades administrativas durante su tiempo como gobernador que habían sido relegadas a segundo plano pero ahora estaban siendo revividas. Su futuro político parecía extremadamente limitado y reputación que había construido durante décadas estaba permanentemente manchada. La historia del pacto secreto de Moreira y su exposición por Moreno se convirtió en caso de estudio sobre varios aspectos de política mexicana contemporánea. Mostró cómo filtraciones estratégicas de información sensible pueden ser usadas como herramienta política devastadora en era donde medios digitales y redes sociales amplifican revelaciones instantáneamente a audiencias masivas. Ilustró tensiones fundamentales dentro del PRI entre diferentes facciones y bases regionales de poder y cómo esas tensiones pueden erupcionar en conflictos destructivos cuando stakes son suficientemente altos. Expuso realidad incómoda de que líneas entre cooperación legislativa legítima y acuerdos cuestionables pueden ser borrosas y que políticos frecuentemente operan en zona gris donde motivaciones personales y consideraciones de política pública están entrelazadas de maneras complejas y planteó preguntas serias sobre accountability democrática cuando instituciones de justicia son suficientemente débiles o politizadas que políticos poderosos pueden considerar negociar inmunidad como opción viable. Varios meses después del escándalo, en entrevista retrospectiva, analista político que había seguido PRI durante décadas ofreció evaluación
que capturaba complejidad del episodio. Lo que pasó entre Moreno y Moreira no fue simplemente historia de héroe exponiendo conducta cuestionable. Ambos son figuras profundamente imperfectas operando en sistema profundamente complejo. Moreira muy probablemente estaba haciendo exactamente lo que Moreno lo acusó de hacer, negociando protección legal a cambio de cooperación legislativa. Y eso es obviamente inapropiado e inconsistente con su rol como líder de oposición, pero Moreno expuso esto no por indignación moral sobre irregularidad de proceso democrático, sino porque Moreira era amenaza a su propio poder y neutralizar esa amenaza servía a sus intereses. La evidencia que usó muy probablemente fue obtenida mediante vigilancia que ella misma plantea preguntas legales y éticas serias. Entonces estamos viendo no triunfo de accountability democrática, sino lucha de poder entre dos operadores políticos donde uno logró neutralizar al otro mediante revelación estratégica de conducta cuestionable, que probablemente ambos han participado en de varias formas. El PRI no emergió más fuerte o más reformado de este episodio, emergió más dividido y más desacreditado porque confirmó peores sospechas de público sobre cómo realmente opera política interna del partido.